La siguiente ponencia va a tratar acerca de las enfermedades de transmisión sexual, ya que estas han afectado al mundo en la actualidad. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Oficial Licenciado Benito Juárez y nuestro equipo está conformado por su servidor, Eduardo Sánchez Ríos, Beatriz Moreno Anaya, Dulce Gabriela López Funes, José Armando Hernández Lea. Bueno, para comenzar, les hablaremos de los antecedentes históricos de las enfermedades de transmisión sexual. Desde el principio de la humanidad, microbios y gérmenes han encontrado en nuestro organismo los lugares perfectos para vivir. Algunos los hacen sin causar ninguna molestia, otros son indispensables para vivir, pero algunos otros causan molestias e incluso atentan con nuestra vida. Varios de estos organismos se desarrollan en lugares oscuros y húmedos, como por ejemplo los genitales, siendo en algunos casos que no puedan vivir fuera de estos ambientes. Podemos decir que las enfermedades venéreas han existido a lo largo de la historia. Los romanos las denominaban a este tipo de enfermedades morbus incendi. Para protegerse de ellas, en sus relaciones sexuales utilizaban como preservativos una tripa de carnero, que un pastor las denominó camisa de Venus. Posteriormente, a finales del siglo XVI, Jacques Bittencourt las denominaba enfermedades venéreas. Después, Sibuley las califica como efectos colaterales del amor. Muchos y grandes personajes como miembros de la realeza, militares y otros cayeron víctimas de estas enfermedades, que entonces eran fetales. Con la llegada del microscopio se hizo posible la identificación de microorganismos en nuestro cuerpo y tales enfermedades fueron desapareciendo. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los antibióticos, se pudieron controlar varias de estas molestias, principalmente las provocadas por la sífilis, que de mortal pasó a ser curable. Llegan los años 60, época de amor libre. Los jóvenes promueven una serie de cambios en el comportamiento social y sexual. Con la aparición de la píldora anticonceptiva se relaja más el ambiente. Ya no hay riesgo de que ocurran embarazos no deseados. Muchos hombres rompen el silencio y abiertamente dan a conocer su homosexualidad. Con todos estos eventos, no solo se buscan las enfermedades venéreas, sino se vuelven una epidemia. Una enfermedad de transmisión sexual muy común es el SIDA, por sus siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta enfermedad es muy peligrosa ya que afecta a 15.000 personas cada día. Esta enfermedad se da por contraer el virus del VIH, que por sus siglas es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta ataca al sistema inmunológico impidiendo que actúe contra las enfermedades que nos podamos contraer en el cuerpo. Esta se puede transmitir por vía sexual, ya sea heterosexual o homosexual, pero en los casos homosexuales se puede dar una mayor probabilidad de contraer esta enfermedad. También se puede contraer por vía sanguínea, por transfusiones de sangre o al compartir jeringuillas entre los drogadictos. También se puede contraer de la madre al hijo al momento del parto, al momento de la lactancia y durante el embarazo. Síntomas. Es posible que las personas del VIH no se den cuenta de los síntomas hasta después de años de contraer esta enfermedad. Si no se detecta a tiempo esta enfermedad y se inicia el tratamiento adecuado, puede que el virus siga afectando al cuerpo y pueda haber mayores riesgos al contraer diferentes enfermedades. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre, sarpullido, sudores particularmente por las noches, ganglios linfáticos inflamados, debilidad y pérdida de peso. Tratamiento. Si se diagnostica a tiempo esta enfermedad es posible tratarla, pero el tratamiento conlleva a diferentes reacciones en el cuerpo, que pueden ser acumulación de grasa, diarrea, dolor de cabeza, náuseas y debilidad. Esta enfermedad, al no tener el sistema inmunológico la posibilidad de combatir a las diferentes enfermedades que nos llegan al cuerpo, puede ocasionar la aparición rápida de tumores en el cuerpo y otras afecciones como ronchas. Gonorrea. ¿Qué es la gonorrea?
es una enfermedad de transmisión sexual muy común. Esta se contrae por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae, que afecta muchas partes del cuerpo. ¿Dónde aparece esta bacteria? Aparece en zonas húmedas como las axilas y la ingle, también en los órganos reproductores, obviamente masculino y femenino. Puede aparecer en los ojos y en la boca. En los órganos femeninos puede estar en las trompas de falopio y en el útero. Y en el órgano masculino, esta enfermedad se puede presentar en la uretra y en los conductos seminales, y puede haber dolor e hinchazón. ¿Por qué se da esta enfermedad? Esta enfermedad puede adquirirse por tener relaciones sexuales con personas infectadas y por tener contacto con las lesiones que puedan tener estas, y también por el uso no adecuado del condón. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son secreciones amarillas o verdosas en el pene, en los ojos, en la boca o en las zonas húmedas del cuerpo, y estas pueden llegar a ser dañadas progresivamente y puede llegar hasta tener que amputarse estas partes. Tratamiento. Esta enfermedad es tratable y solamente es necesario tener la vacuna contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano. Chancro. ¿Qué es? Es una enfermedad causada por úlceras genitales. ¿Cómo se contrae? Al tener relaciones sexuales con personas infectadas y al no usar medidas de prevención. Los síntomas es la aparición de úlceras y bultos en las zonas genitales. El diagnóstico. Podemos diagnosticar a la persona primeramente observando que presenta úlceras en la zona genital. Otra de las enfermedades más comunes de transmisión sexual es la sífilis. Esta enfermedad se divide en tres fases: fase primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la fase primaria pudiéramos abarcar como síntomas una pequeña llaga o úlcera que desaparece por sí sola de 3 a 6 semanas. Esto pudiera ser alarmante, ya que la persona muchas veces piensa que se ha curado o que simplemente fue un granito. Otro de los síntomas sería la inflamación de los ganglios linfáticos en el área de la úlcera. La bacteria continúa multiplicándose. Esto quiere decir que aunque la úlcera haya desaparecido, no significa que se haya curado, simplemente continúa multiplicándose pero sin hacer erupción. Estas son algunas imágenes de lo que pudiera ser los síntomas que se presentan en la primera fase. Fase secundaria. Erupción en la piel o más áreas del cuerpo. Úlceras, fiebre, dolores musculares en articulaciones, cambios de la visión y pérdida de cabello. Como lo mencioné, el síntoma que caracteriza la fase secundaria es la erupción en la piel. Como ejemplo, podemos observar la erupción en la espalda, el estómago y las palmas de las manos principalmente. La siguiente fase es la terciaria, que pudiera ser la más grave de la enfermedad, ya que ha avanzado la enfermedad y muchos órganos han sido dañados. Los síntomas dependerán de ello. Dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera gradual, demencia. En esta fase avanzada de la sífilis puede dañar órganos internos, como son daño al corazón que causa aneurismas, trastornos del sistema nervioso central, tumores en la piel, huesos o hígado, los ojos, los vasos sanguíneos, las articulaciones. Como podemos observar, en la fase terciaria, las lesiones son más que evidentes, ya que los órganos internos han sido dañados. Como podemos observar, se pueden presentar en la vagina, en los senos, en las manos, e incluso una mujer embarazada puede heredar esta enfermedad a su bebé. Las principales formas de contagio son el contacto sexual, que puede ser oral, vaginal o anal. Otra de las formas sería el contacto con la úlcera o el líquido de esta, y también a través del parto de la madre a su hijo. El diagnóstico se hace a través de un análisis de sangre o a través del análisis de la muestra líquida de una úlcera. Herpes genital. Esta enfermedad se divide en dos tipos. El virus herpes tipo 1 solo afecta la boca y los labios, que pueden ser llamadas boqueras. El tipo 2 es el principal y es el que causa los herpes genitales. Dentro de los síntomas podemos hablar del flujo vaginal. Dentro de los síntomas generalizados podemos mencionar la inapetencia, la fiebre y dolores musculares.
Dentro de los síntomas genitales podemos mencionar la aparición de llagas en las mujeres, en los labios vaginales externos, vagina, cuello uterino, alrededor del ano, en los muslos y en los glúteos. En los hombres, en el pene, el escroto, alrededor del ano, en los muslos. Y en ambos sexos, en la lengua, en la boca, en los ojos, en las encías y en los labios. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos que pudieran ser. El herpes genital aparece, como su nombre lo dice, en los genitales, que puede ser en los genitales masculinos y femeninos. Pero esta enfermedad se puede llevar a los ojos a través del contacto de las manos, y esta enfermedad se lleva, como podemos ver, a los ojos o a la boca e incluso en algunas otras partes del cuerpo. El herpes genital se contagia principalmente por el contacto sexual, que puede ser oral, vaginal o anal, también a través de las secreciones orales o genitales, y de la boca a los genitales, a través del contacto oral. El diagnóstico es a través de exámenes en las úlceras o el líquido de estas y exámenes de sangre. VPH, que por sus siglas, virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano infecta a las células internas y externas del cuerpo. Esta es una enfermedad silenciosa y rara, que la mayoría de las veces no presenta síntomas. Se han detectado más de 100 diferentes tipos de virus del papiloma humano, de los cuales 30 son transmitidos sexualmente. Más del 50% de las personas que se contagian con este virus no lo saben, lo que nos lleva a un círculo vicioso de contagios. Los síntomas del virus del papiloma humano se presentan en un promedio de 7 a 15 años, lo que es alarmante, ya que nos lleva a pensar que en este lapso de tiempo muchas personas han sido contagiadas. Dentro de los síntomas más comunes que pudiéramos mencionar está el dolor durante las relaciones sexuales, sangrado intermenstrual y pérdida de peso. También se presentan síntomas muy específicos en los genitales, que pudieran ser comezón o secreción o ardor. A veces un ligero sangrado después del sexo oral o de la evacuación intestinal. Es importante mencionar que cuando se presentan úlceras, estas no son dolorosas. Aquí podemos apreciar algunas imágenes de lo que sería el virus del papiloma cuando este presenta verrugas, que sería en los órganos sexuales masculino y femenino principalmente. En el virus del papiloma humano el contagio se da principalmente a través de las relaciones sexuales, también del contacto de piel a piel, compartir lencería, sábanas, ropa interior e instrumentos ginecológicos mal esterilizados. Es importante mencionar que en esta sería solamente si las condiciones son adecuadas. El diagnóstico se hace a través de la consulta con un especialista, que te recomendará hacer un Papá Nicolau. Este consiste en la extracción de una muestra para saber si las células son malignas. Si esto fuera de esta forma, pasarían a la colposcopía, que es un examen más avanzado y en el cual puedes detectar incluso si existe cáncer. Otra enfermedad de transmisión sexual que afecta hoy en día a la sociedad es la clamidia. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Esta bacteria afecta tanto a los órganos masculinos como a los femeninos, como es el pene y los labios superiores de la vagina. ¿Cómo se contrae la clamidia? La clamidia se contrae principalmente por el contacto sexual, ya sea oral, anal o vaginal. Los síntomas de la clamidia son muy poco frecuentes en las personas, ya que esta enfermedad se conoce como la enfermedad silenciosa. Los síntomas pueden variar entre los 2, 3 y 15 días después de haber sido contagiado. ¿Cómo se diagnostica la clamidia? La clamidia se puede diagnosticar mediante un examen clínico. Otra enfermedad de transmisión sexual muy común es la tricomoniasis. ¿Qué es la tricomoniasis? Es una infección de transmisión sexual causada por un parásito. ¿Cómo se contrae la tricomoniasis? Se contrae por medio del contacto sexual, ya sea oral, anal o vaginal. ¿Cuáles son los síntomas de la tricomoniasis? Puede variar entre irritación leve e inflamación grave, y en el caso de los hombres, sensación de ardor al orinar. ¿Cómo se puede diagnosticar la tricomoniasis? Por medio de un examen clínico con un proveedor de la salud. Para finalizar con esta ponencia, una de las propuestas que tenemos para erradicar estas enfermedades es el uso correcto del condón o preservativo y tener solamente una pareja sexual.
ya que si se tienen más, no se sabría si se puede contraer o no las enfermedades. También tener una educación desde la casa y enseñar los padres a hijos qué son estas enfermedades y cómo se contraen. Muchas gracias.